La reacción de combustión se basa en la reacción química exotérmica de una sustancia o mezcla de sustancias llamada combustible con el oxígeno. En la combustión también podemos encontrar que es una característica de esta reacción la formación de una llama, que es la masa gaseosa incandescente que emite luz y calor, que está en contacto con la sustancia del combustible. En cuanto a los tipos de combustión, podemos encontrar 5 diferentes tipos de combustión. Entre ellos, el primero se encuentra la combustión completa, que ocurre cuando las sustancias de combustible reaccionan hasta el máximo grado posible de oxidación. En este caso no habrá presencia de sustancias combustibles en los productos o humos de reacción. El segundo tipo es la combustión incompleta. Esta se produce cuando no se alcanza el grado máximo de oxidación y hay presencia de sustancias combustibles en los gases o humos de la reacción. El tercer tipo es la combustión estequiométrica o teórica. En esta nos dice que es la combustión que se lleva a cabo con la cantidad mínima de aire para que no existan sustancias combustibles en los gases de reacción. También cabe mencionar que en este tipo de combustión no hay presencia de oxígeno en los humos debido a que se ha empleado íntegramente en toda la reacción. El cuarto caso de combustión es con exceso de aire. Es la reacción que se produce con una cantidad de aire superior al mínimo necesario. Cuando se utiliza el exceso de aire, la combustión tiende a no producir sustancias combustibles en los gases de reacción. En este tipo de combustión es típica para la presencia de oxígeno en los gases de combustión. La razón por la cual se utiliza normalmente un exceso de aire es para hacer reaccionar completamente el combustible disponible en el proceso. Y por último tenemos la combustión con defecto de aire, que es la reacción que produce con una menor cantidad de aire que el mínimo necesario. En este tipo de reacción es característica la presencia de sustancias combustibles en los gases o humos de reacción. Estos son algunos de los ejemplos que podemos encontrar en las reacciones más comunes de una combustión. Las reacciones químicas que se utilizan en el estudio de las combustiones técnicas, tanto si se emplea aire u oxígeno, son muy sencillas y son estas 5 que se muestran en la diapositiva. En todas las reacciones de combustión, en una atmósfera rica en oxígeno y con un combustible, podemos observar que se desprende energía en forma de calor y se observa también una emisión de luz. A este tipo de emisiones se le denomina flama y está presente en todas las combustiones, en todas las reacciones de combustión, debido a que todas generan calor y desprenden luz. La entalpía se entiende como una magnitud termodinámica en la que se simboliza el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a una presión y volumen constante, es decir, la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una entalpía negativa, la reacción que estamos estudiando es una reacción exotérmica porque se desprende calor. Y si tenemos una entalpía positiva, la reacción que estudiamos es endotérmica, ya que absorbe calor del ambiente para llevarse a cabo. Y la entalpía de una reacción está dada por la entalpía de sus productos menos la entalpía de sus reactivos. Y a esto se le denomina ley de Hess. ¿Qué es la entropía? Comúnmente se le conoce como caos y orden. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, la entropía de un sólido siempre va a ser igual a 1, ya que sus partículas están muy unidas. La entropía de un líquido va a ser mayor a la entropía de un sólido, ya que sus partículas en el líquido están o tienen mayor flujo entre ellas.
al igual que la entropía que hay en un gas, que es mucho mayor todavía a la entropía que hay en un líquido y todavía mayor a la que hay en un sólido. Pero que, bueno, pues podría decirse que las partículas en un gas están en mucho mayor desorden y por eso su entropía es mayor, ya que las partículas pues están moviéndose dentro del ambiente. Ahora, se dice que la entropía siempre es positiva, siempre va en aumento dentro de un sistema, pero también podemos tener entropía negativa como se ve en la imagen. Pero como en el universo la entropía siempre va en aumento, al nosotros tener un sistema con entropía negativa, estamos aumentando también la entropía que hay en el universo. Y la entropía pues no solo puede verse también como caos y orden. La entropía, según Boltzmann, que fue el que la estudió y la comprendió al 100%, está determinada por Q, K, que es una constante, por el logaritmo de Q, y el logaritmo de Q es solo el número de configuraciones que hay presentes en un sistema. Entonces esto nos quiere decir que la entropía siempre se va hacia el número de posibilidades que es más probable que ocurran, pues. Por eso la entropía siempre va en aumento. Si hay más posibilidades de que esté en un estado gaseoso o en algún compuesto, pues estará más en estado gaseoso, como se observa al ver un vaso con un hielo. Es más probable que el hielo se derrita que el hielo pues se forme de la nada en un vaso de agua. En las siguientes diapositivas les voy a presentar lo que es la temperatura de flama diabática. Podemos decir que en general es la temperatura máxima que alcanza una reacción de combustión, y podemos determinarla si conocemos la composición química de los productos de la combustión al realizar un balance de energía. Bueno, sabemos que la ecuación general para los balances de energía es la entalpía de los productos es igual a la entalpía de los reactivos más la energía sensible del aire combustible. Para alcanzar esta temperatura es necesario que se presenten algunas condiciones, las cuales son las siguientes: que la reacción se efectúe sin un intercambio de calor con su entorno, que no haya otros efectos presentes como lo son efectos eléctricos, trabajos, ionización, formación de radicales libres, etc., y que la combustión sea completa. La metodología para determinar de forma teórica la temperatura de flama diabática se escribe a continuación. Como primer paso sería determinar la ecuación estequiométrica y el porcentaje de oxígeno teórico a partir de un análisis elemental del combustible fósil. Como segundo paso sería que, conociendo el porcentaje de oxígeno teórico y la cantidad real de suministrado, determinar si el tipo de la reacción es con exceso o deficiencia de aire. Una vez que ya conocemos el tipo de reacción, tenemos que realizar los balances químicos para determinar la fracción molar de los productos de combustión. Seguido, ya que conocemos los productos de combustión, tenemos que proponer una temperatura de flama diabática y determinar a partir de unos datos termoquímicos su entalpía. Conociendo todos estos datos, tenemos que realizar el balance de energía, y si la entalpía de los productos de combustión es igual a la suma de las entalpías de los reactivos más la energía sensible del combustible y del aire, habremos encontrado la temperatura de flama. Pero si no coincide, tenemos que proponer otra temperatura de flama diabática y repetir los cálculos a partir del paso número 4, hasta que el valor de estas energías sea el mismo. El cálculo de la temperatura diabática de flama se basa en parte en la suposición de que la reacción es completa. Debido a la disociación, la conversión completa de los reactantes en productos no se logra. Como consecuencia de la falla para lograr una conversión completa de los reactantes, la temperatura máxima de reacción no puede alcanzar el nivel de la temperatura teórica adiabática de la flama. El balance de energía de estado estacionario con Q es igual a 0 se reduce simplemente a delta H igual a 0. El procedimiento más sencillo es usando tablas de entalpías. Consiste en suponer que los valores de T que hagan que la entalpía sea positiva y negativa. Una vez que se tenga el intervalo
interpolar dentro de él para obtener el valor deseado de T cuando delta H sea igual a 0. Ya en un ejemplo, nos relata que se quemará metanol líquido con 100% de aire en exceso. El ingeniero que diseña el horno debe calcular la temperatura más alta que tendrán que soportar las paredes del horno para elegir un material de construcción adecuado. Nos pide que hagamos este cálculo suponiendo que el metanol se alimenta a 25 grados centígrados y el aire entra a 100 grados centígrados. Dentro de la base de cálculo nosotros tenemos que tomar que un mol de metanol es quemado, por lo que nos dan la reacción, que nos dice que el metanol líquido más 3 medios de oxígeno es igual a dióxido de carbono más 2 veces la molécula del agua. Como podemos observar, nos muestran las tablas de contenidos, donde en primero tenemos como entrada un mol de etanol a 25 grados centígrados, como ya no lo habían dicho el problema. También tenemos como N1 que va a representar el mol de oxígeno y 3.76 que va a representar el mol de nitrógeno. Estos dos vienen en propuestos del aire, ya que debemos de recordar que la relación del aire es un mol de oxígeno por 3.76 de nitrógeno. Estos van a entrar a 100 grados centígrados. Ya como salida vamos a tener un mol de dióxido de carbono, un mol de agua, un mol de oxígeno, un mol de nitrógeno, y estos van a ir a una temperatura que es la que nosotros queremos saber, que es la diabática. Después se va a realizar el cálculo de las cantidades de los componentes, teniendo en cuenta ya la información proporcionada antes. Primero tenemos que de oxígeno teórico tenemos 1.50 de mol, pero si calculamos con el exceso que nos haya dicho el problema, que es un 200%, lo vamos a multiplicar por 2, que nos va a dar 3 moles de oxígeno. Después tenemos que 3.76 moles de nitrógeno por cada mol de oxígeno, y eso lo vamos a multiplicar por los 3 moles que nosotros tenemos de oxígeno, haciendo la relación estequiométrica, que nos va a dar que 11.28 moles de nitrógeno es lo que está siendo alimentado. Ya por último nos da los balances de materia, que nos da que N2 es un mol de dióxido de carbono, N3 es 2 moles de agua, N4 es 1.5 moles de oxígeno y N5 es 11.28 moles de nitrógeno. Después se va a realizar el cálculo de las entalpías de los componentes de alimentación como etapa 1. Debemos de recordar que el aire es el único de los reactivos alimentados cuya temperatura es diferente a los 25 grados, por lo que únicamente para este se procederá a calcular la cantidad de calor liberada para su enfriamiento desde 100 grados hasta los 25 grados. Ya realizando los cálculos de las entalpías, tenemos que el delta H de metanol va a ser igual a 0. El delta H de aire va a ser el delta H de enfriamiento del oxígeno más el delta H de enfriamiento del nitrógeno. Para delta H1 tenemos que delta H de enfriamiento va a ser igual al delta H de enfriamiento del oxígeno más delta H de enfriamiento de N2 igualmente. Para el delta H de enfriamiento del N2 va a ser igual a los 11.28 moles que teníamos ya de producto menos 2191.899 joules sobre mol, que eso nos da el resultado de menos 24.724 joules. Para el enfriamiento del oxígeno tenemos que 3 moles, que son los que se proporcionaron con el exceso, por los menos 2247.90225 joules sobre mol, que eso nos da el resultado de menos 6746.70066.75. Ya juntando estos dos nos da que delta H1 es igual a menos 31.468.3268 joules. Para la etapa 2 vamos a considerar los delta H de formación a 25 grados, que esta está dada por delta H de 25 grados es igual a la sumatoria de todos los delta H de productos menos todos los delta H de reactivos. Esto nos da un resultado de menos 638.485 joules. Para la etapa 3 tenemos que delta H3 es igual a la sumatoria de todos los productos por el número de moles por la integral, que va de 298.15 a la temperatura diabática, que va a multiplicar el Cp todo por el diferencial de T. Esto va a ser igual a menos la multiplicación de la sumatoria de delta H1 más delta H2. Ya por último, delta H3 nos da como un resultado de menos por la, como ya habíamos dicho, la sumatoria de delta H1 y delta H2, que esos van tomando los valores de menos 31.468.32668 menos
38.485. Esto nos daría un resultado de 669.953.3267 joules. Para el siguiente paso debemos de calcular las entalpías de los productos. Tenemos que considerar que las constantes las vamos a obtener de la tabla C1, aprendiz C, del libro de Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química de Smith, Van Ness y Abbott. Nos proporciona las constantes necesarias para armar las ecuaciones de las capacidades caloríficas de los gases producidos en estado inicial en Joule sobre mol por Kelvin, en términos de temperatura, que sería también por la consistencia como por la unidad Kelvin. Como podemos observar, aquí nos van diciendo los CPs de cada producto. Primero el CP del CO2, que nos da nuestras constantes, después el del agua y después el del oxígeno, ya por consiguiente el del nitrógeno. Podríamos entregar cada una de estas fórmulas desde la temperatura de referencia de 25 grados centígrados hasta la temperatura adiabática desconocida, para obtener expresiones por cada delta H de salida y después sus utilidades en la sumatoria de salida por el número de moles por delta HI. Sin embargo, podemos ahorrar algo de tiempo dedicado a los cálculos sumando las NI por los CPI de los componentes de la corriente de salida antes de integrar. Este procedimiento puede ser realizado debido a que los límites de integración son los mismos para todas las capacidades caloríficas tabuladas. Primero encontramos la expresión de la entalpía para cada uno de los productos de reacción, que sería la ecuación número 3. Luego realizamos la sumatoria de todas las expresiones encontradas para obtener una ecuación global que tenga como variante única a la temperatura, que será la ecuación número 4. Finalmente procedemos a integrar la ecuación obtenida desde la temperatura de referencia hasta la temperatura desconocida. Y eso vendría siendo en la ecuación número 6. Ya obtuvimos la ecuación 7, que es la expresión de las entalpías desarrolladas con los intervalos de la temperatura, donde la sumatoria de NI por AI es igual a 54.8539. La sumatoria de NI por BI es igual a 0.011393. Y por último tenemos que la sumatoria de NI por CI es igual a menos 80.430. Ya finalmente obtenemos la representación de delta H3, como se muestra en la diapositiva. También tenemos que recordar que delta H3 también tiene el valor de 669.953.3267. Ya al final despejamos menos 669.953.3267, lo pasamos del lado igual y eso nos va a quedar como en modo negativo. Como sabemos, uno de los requerimientos para poder utilizar el método de Newton-Raphson es conocer la derivada de la función, es decir, la derivada de la función por la temperatura adiabática es igual a la derivada de la diferencial de la temperatura adiabática por la función de la temperatura adiabática. Y se mostrará como la última de la diapositiva. Se puede observar que la raíz o solución de la ecuación de la función de la temperatura adiabática se encuentra dentro del intervalo 1590 menor que la temperatura adiabática menor que 1595, por la que la temperatura adiabática es igual a 1590. Después, ya teniendo este dato, lo pasamos a desarrollar toda la ecuación. Por tanto, las paredes del horno nunca estarán expuestas a temperaturas mayores a los 1319 grados centígrados, siempre y cuando las propiedades de la alimentación y del aire permanezcan iguales, ya tomando en cuenta todas las temperaturas adiabáticas que hemos obtenido. Ya como finalización, la temperatura teórica de la flama es un parámetro importante que debe ser considerado al momento de elegir los materiales con los cuales se pretende construir un reactor, ya que se trata de la temperatura máxima que se puede obtener en la flama producida cuando se quema un gas con una cantidad de aire establecida. La temperatura adiabática de la flama puede ser siempre menor a la temperatura máxima permisible.
Muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de utilidad esta información y con esto concluiremos este apartado.